A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita. Hoy queremos hablar sobre un grave problema en la difusión del Islam. El error número 16. El arabismo. La arabización en el lugar del Islam. Uno de los problemas que nosotros hoy en día tenemos en América Latina y entre otras partes del mundo es poner el arabismo en el lugar del Islam. ¿Qué es el arabismo? ¿A qué queremos referir con el arabismo? Mira, si tú buscas el significado del arabismo, tiene muchos significados, pero lo que nosotros hoy en día estamos dando énfasis es lo siguiente. Bueno, el arabismo una vez es un término lingüístico. Refiere a muchas palabras, expresiones procedentes de la lengua árabe que se usan en otro idioma como en español, que por ejemplo en caso de español tenemos más de 4.000 palabras con origen árabe, como albanna, albanil, como al-baqara, al-baka, al-baka, la vaca. Como un montón de otras palabras, ¿sí? Al-mu'ada, que es puro árabe, al-camisa, camisa. Y un montón de otras palabras árabes, incluso verbos en árabe que ustedes lo conocen. Por los 8 siglos del dominio árabe en la península española, en Andalucía más que todo, entonces esa penetración cultural, esa mezcla cultural que nosotros vemos en todos los aspectos de la cultura española con la cultura árabe, están mezcladas en todo, en mucho, en las ventajas y en los vicios. Es interesante. Quiere decir, llevan cosas junto, en la perversión, en el vicio y también en la ciencia, en idioma, en danza, cultura, un montón de cosas que compartan. Otro significado del arabismo es la tercera definición que lo dice el diccionario. Estima y admiración por la cultura y las tradiciones árabes. Eso es el arabismo. Quiere decir, yo en lugar de ser fan, en lugar de ser seguidor del Islam, la verdad, voy a ser seguidor de una cultura que pertenece a una etnia en un lugar determinado de la tierra, que son los árabes y su cultura arábiga. Entonces, lamentablemente, esa visión, que es otra parte de la ignorancia, juntándolo con el fanatismo, entonces vamos a tener un arabismo fanático que lamentablemente a veces se va a presentar en el nombre del Islam. Por ejemplo, una persona que dice yo voy a convertirme al Islam y pone en lugar del Islam el arabismo. Entonces dice, yo para ser un buen musulmán debo vestirme con una túnica blanca, con un gorrito blanco de los árabes. Lo que yo puse no es propio de los árabes, ojo. Y entonces, todo como los árabes, entonces debo comer falafel, shawarma, comida árabe. No tengo problema con la comida árabe, pero eso no es propio del Islam. Una vez a mí me gusta comida italiana, halal, ojo. Una comida, no sé, de cualquier parte del mundo, no importa. A mí me gusta personalmente el pescado mojarra en Colombia, perfecto. Pero no tiene nada que ver con el Islam, es un gusto personal. Pero poner este gusto personal como en el nombre del Islam. Ahí, un buen musulmán es que come pan árabe y come falafel y come shawarma, entonces te vas a convertir en un musulmán 100% perfecto. No, ese es del arabismo, incluso cayendo en los vicios que lamentablemente no son pocos entre el pueblo árabe, entre las danzas, entre exhibición corporal de las mujeres en la danza, la maquillaje exagerada de las mujeres árabes, no todas, pero algunas. Las ropas ajustadas de la mujer árabe, exhibición, que lamentablemente en algunas partes, algunas mujeres árabes sí lo tienen.
musulmanas y no musulmanas. Entre un montón de otras cosas, por ejemplo, narguila, que los árabes fuman. Entonces, eso de narguila árabe, una persona dice, ay, yo soy musulmán, entonces voy a fumar narguila. Y muchos sabios dicen, eso es haram, eso es prohibido. Algunos dicen que es permitido, algunos dicen haram. Entonces, si tú quieres buscar el Islam, debes buscar la verdad, no caerte en otra cultura diferente en el nombre del Islam. Una vez te gusta una cultura, adelante, no hay problema. Pero estamos diciendo, eso no se puede presentarnos en el nombre del Islam. Entonces, incluso la persona pone el nombre árabe, que algunos nombres árabes no tienen nada que ver con el Islam, solo tiene letras árabes, y la persona piensa que poner esto es como se está poniéndose más musulmán. Por ejemplo, su nombre original es José, de un gran profeta de Dios en el Sagrado Corán, que es un capítulo del Sagrado Corán, y el tipo viene y pone el nombre Khaled, Osama, y dice, ay, bueno, era un tal que era compañero del profeta. Esto, incluso hasta esta parte, no estamos mal. Que diga, vamos a elegir nombre de un compañero del profeta del Islam, sallallahu alaihi wasallam. Pero el profeta del Islam tuvo muchos compañeros, incluso tuvo compañeros romanos, Sohaib. ¿Usted por qué no va a saber ningún latino que tenga el nombre Sohaib? Era un romano, muy cercano al profeta del Islam, sallallahu alaihi wasallam, muy allegado al profeta del Islam, sallallahu alaihi wasallam. ¿Por qué no va a saber el nombre Sohaib entre los hermanos conversos? ¿Por qué no va a saber el nombre Salmón? Sí, entre los hermanos Shia sí, pero en muchas escuelas sunna, ¿por qué no hay? Solo van a poner títulos de nombre de algunos compañeros que eran como más árabe. Khalid ibn Walid, Muawiyah, Yazid, ¿no? Entonces, en esto también hay que pensarlo y analizarlo bien. Para entrar en el Islam no hace falta arabizarse. No hace falta arabizarse. Que decir, yo voy a cambiar todo en arabismo. Eso no hace falta, hermanos. Algunos dicen, no, es que debemos aprender a hacer la comida árabe. Hay que aprender a hacer comida halal, que no es propio de los árabes. Hay árabes que comen comida haram. Hay árabes que comen comida ilícita. Hay árabes que beben alcohol. Hay que buscar la comida halal, que es propio del Islam. ¿Y cómo lo vas a preparar? La carne halal lo vas a conseguir. ¿Cómo lo vas a preparar? En formato colombiano, iraní, persa, turco, árabe. No importa. No importa el formato. El problema que nosotros tenemos que se presentan la arabización y islamización en el nombre del Islam. Pero la verdad no es así. Y tú vas a decir, ay, mira, Sheikh, es que una mujer musulmana debe poner el velo islámico y eso es de los árabes. Nada, hermano. Usted va a los países árabes, las mujeres más desnudas usted va a encontrar en los países árabes. Lugares nocturnos, peores lugares nocturnos vas a encontrar en capitales árabes, entre Cairo, Dubái, Abu Dhabi, no sé, incluso en Arabia Saudita, que pretende ser un país del reino de musulmanes, usted va a ver muchos de estos conciertos, no sé, un montón de otras cosas que es más occidental y más arábica que islámica. ¿Lo ves? Entonces el velo islámico no es el propio de los árabes, nada de eso. Los iraníes, los de India, de Bangladesh, de Pakistán, de Indonesia, de otros países también ponen el velo islámico, no tiene nada que ver con los árabes. Incluso cada uno tiene su propio formato de vestir, mejor. Mira, hermano, puede ser que te surja una pregunta. Ay, es que cuando yo entré en el Islam me obligaron a aprender árabe. Pero esto de ¿cuántas palabras árabes? Lo que es rezo, no más. Hay recitación del Corán, también está en árabe. Bueno, eso tampoco hay problema. Aprender árabe para aprender el Islam es muy bueno, es perfecto. Porque el lugatun al-arabiyya, porque al-arabiyya, el lugatul Islam, nosotros no estamos en contra de aprender idioma árabe. Cuidado con eso. No estamos en contra de aprender idioma árabe para aprender el Islam. Yo siendo persa, no soy árabe, aprendí árabe. أنا أتكلم باللغة العربية، أنا أجيد العربية، أنا أخطب باللغة العربية، مو مشكلة باللغة العربية، المشكلة عندما أنت ترى العربية وعربيتك الإسلام وأنت تعني أن الإسلام يساوي العربية، هذه مشكلة. El problema es aquí que tú vas a ver el arabismo en lugar del Islam.
Eso es falso, hermano. Por supuesto, con mucho gusto vamos a aprender idioma árabe. No para arabizarnos, para aprender el Sagrado Corán, porque es lengua del Sagrado Corán. No para caer en otra cultura diferente, no, para aprender el Islam, aprender la verdad y ser fiel a la verdad. Y aprender árabe, idioma árabe, para aprender el resto es perfecto y es una obligación religiosa. Pero es otra cosa que querer difundir el Islam para todo el mundo en idioma árabe. Incluso yo recuerdo una vez estuvimos hablando con un hermano árabe religioso y él me decía la mejor forma de hacer la difusión del Islam en América Latina, porque él no hablaba español. No hablaba español, solo hablaba árabe. Para justificar su pereza, que no quiere aprender español, y estaba haciendo difusión en un país de Latinoamérica y necesitaba español. Entonces el tipo vino a justificarlo así, ay, que nosotros hemos llegado a esa conclusión, no hace falta que nosotros aprendamos español. Entonces, ¿qué? Digo, es que a todos los chicos, muchachos, vamos a enseñar árabe para que puedan entender mi charla. Eso es el egoísmo. Tú como religioso debes preparar el texto, debes preparar el tema, la charla y presentarlo a la gente. Qué lástima que en las mezquitas, en lugar de presentar al idioma de la gente, del pueblo, para que ellos entiendan la predicación, para que entiendan el khutbah, sermón, entonces lo ponen en árabe. Pero la gente, ¿qué puede aprovechar? Ay, después lo vamos a leer en una página. Pero el sermón está en árabe. Es un grave problema, hermano. En el Sagrado Corán, cuando habla de los profetas, dice que los profetas van a hablar según lo que la gente lo entendía, lo comprendía, de su propio idioma, de su propia cultura lo van a enseñar. Es un grave problema, hermano, pensar que todos debemos arabizar al mundo para después poder llevar al Islam. Eso viene de un grave problema cultural que ahora lo vamos a explicar. Lamentablemente, esto es tan fuerte, incluso una persona quiere convertirse al Islam, eso lo arraigaron en la cabeza de la gente en Occidente. Entonces, cuando tú vas a decir, ay, es que yo soy musulmán, he abrazado el Islam, dice, ay, pero tú no eres árabe. Tú no eres árabe. ¿Por qué? Porque el Islam es propio de los árabes, entonces tus padres no son árabes y el Islam es propio de los árabes, entonces no debes convertirte al Islam. Entonces, ¿por qué te has convertido al Islam? Mira, tan arraigado ese gran error, esa mala interpretación, que a los nuevos musulmanes le viene a criticar diciéndole, tú ya que no eres árabe, no puedes convertirse al Islam. ¿Cómo? Imaginando que el arabismo significa el Islam, la cultura árabe significa el Islam. No, por supuesto que en la cultura árabe hay un montón de cosas que vienen del Islam, pero no todas las cosas de cultura árabe. Hay muchísimos actos haram, prohibidos, que están en la cultura árabe. Si quiere, le voy a contar, por supuesto. Por ejemplo, en Arabia Saudita comen lagartijas, que es haram, porque todos los reptiles en el Islam son haram. Pero es uno de los más favoritos de Arabia, que van a cazar lagartijas grandes de Arabia y lo van a comer. Y eso es haram, pero lo hacen. Porque dicen, porque lo vamos a hacer. Porque algunos árabes, no todos, algunos árabes siguen viviendo en la ignorancia preislámica. Y eso es falso que una persona... O por ejemplo, árabes mujeriegos, como el reino de Arabia Saudita, cuando van a fornicar, a caer en adulterio en las costas de España. Y usted lea, uno hermano que me daba la información decía más de 5.000 playas, 5.000 villas de ellos, esos príncipes de Arabia Saudita que pasan el verano en la costa de España corrompiendo a las chicas españolas. Él me contaba. Y muchos hermanos que viven ahí lo conocen. Pero hermano, vamos a aclarar el tema. Mira, el mundo árabe o los países árabes son países, por supuesto, con mayoría de ellos son musulmanes, no todos. Son más de 22 países, 10 en continente africano, 12 en continente asiático, con más de, algunos hablan de 500 millones de habitantes de estos países, que no todos hablan árabe, ojo. Cada uno de estos países, solo 9, 10 tienen idioma árabe como idioma original, como idioma oficial, la única idioma oficial.
en otros países árabes, por ejemplo en el norte de África, cada uno tiene otro idioma regional que lo hablan, que no es árabe. Incluso hay otros países que no son árabes, como Irán, pero tienen una minoría árabe. Incluso hay que tener en cuenta, no todos los árabes son musulmanes. La identidad árabe es una identidad étnica de los árabes y no debe confundirlo con podemos decir, con su religión. Y es anterior a la aparición del Islam. Eso es la clave que hoy queremos hacerte entender. Tal como se demuestra históricamente por la extensión de reino árabes cristianos y de tribus árabes judías en la antigua Arabia y en Siria. La religión de muchos árabes es el Islam. Algunos lo estiman hasta 90%. 6% de los árabes son cristianos, hermano. Estamos hablando de unos de 20 a 30 millones cristianos. Árabes cristianos hablan árabe. Tenemos iglesias con sermones en idioma árabe que son cristianos. Dicen en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo y son cristianos y lo dicen en árabe. Rezan Ave María en árabe. Rezan Padre Nuestro en árabe. Y ellos son muy resistentes, muchos de ellos son muy resistentes en contra del Islam. Quiere decir, ni usted puede convertirlo al Islam. Que si un católico es más abierto, en muchos casos. Aunque compartimos muchos conceptos con los hermanos armenios, ortodoxos, con eso. Pero, quiere decir, ellos históricamente han aprendido a convivir con los musulmanes y no convertirse al Islam. Entonces ellos tienen una resistencia, persistencia, y no van a convertir al Islam. Entonces es muy difícil que un cristiano ortodoxo convierta al Islam. Y nosotros los musulmanes siempre hemos tenido una convivencia, paz y una alianza muy, muy estrecha con los hermanos cristianos árabes. En Líbano, por ejemplo, que tiene unos 30-40% cristiano, son muy aliados de los Shia, de los musulmanes, de Said Hassan Nasrallah, de Hezbollah. Muy bueno. E incluso hay otras religiones que no son ni cristianos ni musulmanes, que son más de 4% de los árabes, entre judíos, drusos, incluso hay unos que se llaman sabeos, seguidores de Juan Bautista y son árabes. Bueno, mira hermano, lo que nosotros referimos a arabización es el predominio árabe sobre una zona inicialmente no árabe, especialmente en los aspectos lingüístico, cultural de la cultura árabe, y étnico del pueblo árabe, que va a ser una mezcla del pueblo árabe con no los árabes, y de una forma muy vinculada la de la religión islámica. Esto también es cierto, pero no significa lo mismo. Les recomiendo ver en Wikipedia siguientes páginas: arabización, expansión musulmana, islamización, el pueblo árabe. Cada uno tiene una página en Wikipedia, lo puedes ver. Entonces, ya que hemos entendido que la cultura árabe, la danza árabe, la música árabe es otra cosa que el Islam, también tenga en cuenta, querido hermano, querida hermana, que los primeros 5 países más grandes en el mundo islámico no son de los árabes. Los países con población más grande de musulmanes no son árabes. Indonesia, que más de 200 millones de musulmanes, no son árabes. Pakistán, no son árabes, ni hablan árabes. Bangladesh, no hablan árabe. India, con una gran población musulmana, no es árabe. Nigeria, en el centro, en el África, Nigeria, con decenas de millones de musulmanes que no son árabes. Incluso 2 países siempre influyentes en la civilización islámica, Turquía, que son turcos, y los iraníes, que somos persas, no somos árabes. Entonces ya entre otros países que no son árabes, hermano, Azerbaiyán, son turcos. En norte de Irak son kurdos, que son musulmanes y no son árabes. Entre otros países, en centro de Asia, muchos países que no son árabes, son de diferentes etnias. Entonces, la pregunta viene, ¿de dónde surgió esto? ¿Y cómo? ¿Y quién quiso igualar
equiparar el Islam con el arabismo? Ay, muy buena pregunta. ¿Quiénes buscan presentar el arabismo en el lugar del Islam? Muy buena pregunta. Entonces, escúchalo bien. Vamos a ver. Nosotros debemos diferenciar entre el Islam del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam y el Islam de los califas y después de las dinastías que vinieron después del Islam. ¿Por qué? Cuando llegó el excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, él nos enseñó que el Islam es para todo el mundo y todo el mundo ante los ojos de Dios son iguales, de cualquier etnia, raza, lo que sea. Entonces, el Islam que enseñaba el profeta del Islam sallallahu alaihi wa sallam, un hermano afrodescendiente como Bilal, se sentaba al lado de un árabe de una familia como Quraysh, una familia de mucha importancia, y ante los ojos del profeta y ante los ojos de Dios eran normales, iguales. Quiere decir, ninguno no tenía una posición más elevada o un lugar más importante en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wa sallam. Cuando el profeta del Islam compartía la riqueza común, Baitul Mal, y cada uno le ayudaba en algo, lo ayudaba normalmente a todo el mundo de una forma igual, justa. Pero cuando llegaron el tiempo después del profeta del Islam sallallahu alaihi wa sallam y esa división que algunos llegaron a apoyar a Imam Ali alayhi salam y dijeron porque Dios y el mensajero de Dios lo han presentado al mundo como el único sucesor del profeta del Islam sallallahu alaihi wa sallam. Algunos dijeron no, es que Imam Ali tiene un gran problema. ¿Cuál es su problema? Que no da privilegio a los árabes. Ay, eso es el problema de Imam Ali, sí. Entonces, ya que no da privilegio, vamos a poner a alguien que la verdad siente algún interés con nosotros. Somos árabes, somos los primeros en el Islam, somos la mayoría. Entonces hay que respetar. Nosotros tenemos personas nobles que merecen recibir más respeto, más plata. Entonces empezó la discriminación en contra de los no árabes en el tiempo de los califas, después del profeta del Islam sallallahu alaihi wasallam. El gran sabio sunita Ibn Abil Hadid en su libro Exégesis de Nahjul Balagha dice: Señor Omar, el segundo califa, obligaba a la gente a pagar, impuestos, y él dio privilegio a los musulmanes árabes, a los de la tribu de Quraysh. Mira, primer privilegio ser árabe, la segunda privilegio más importante que de la tribu de Quraysh. Y dio privilegio a los emigrantes muhajirin de Mecca a Medina en comparación con Ansar, la gente de ciudad de Medina. Entonces dio privilegio a los árabes en contra de los ajam. Ajam significa en idioma árabe la persona que no entiende idioma. Quiere decir no árabe, lo llaman ajam. Diga sordo, la persona que no entiende, así habla, bla 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 bla. Porque los árabes cuando veían, por ejemplo, un persa está hablando farsi de Sobat Mikone, lo veían como está hablando bla bla. Entonces lo llamaban ajam, ajamilla. Es un sordo, eso no entiende idioma árabe. Entonces ellos llegaron a dar preferencia a los libres en comparación con los esclavos, a los árabes en comparación con los no árabes, ajam, sea de África, sea de Roma, sea de Irán, que no es árabe. Incluso usted va a ver que Muawiyah hace una carta a Ziyad ibn Abi, padre de Ubaydullah ibn Ziyad, que mandó a matar a Imam Hussein alayhi salam. Entonces Muawiyah en su carta a Ziyad dice: cuando te llega mi carta, humille a los ajam, a los no árabes, falte respeto hacia ellos, oféndalos, destruyalos, no pida ayuda a los no árabes. ¿Por qué? Porque los no árabes eran que apoyaban al Imam Ali alayhi salam, porque Imam Ali era justo. Entonces dice: nunca responda la petición de ellos. Juro por Dios que tú eres hijo de Abu Sufyan, tú eres mi hermano, porque Muawiyah decía que su padre Abu Sufyan ha fornicado con la madre de Ziyad ibn Abi. Entonces decía: Ziyad ibn Abi es mi hermano, porque decía: mi padre acostaba con tu madre, que era una prostituta, con la bandera y todo. Entonces Muawiyah dice a Ziyad ibn Abi, dice: tú eres quien cumplió con la orden del señor Omar a perseguir a los no árabes.
Entonces, en el tiempo de Muawiyah, que estamos hablando del comienzo de la dinastía de los Omeyas, entonces ellos descaradamente dieron privilegio muy especial a los árabes en comparación de los no árabes. Muawiyah, por ejemplo, una de las cartas de Muawiyah dice, dice, entre las normas que dice, estas son normas que yo voy a confirmar, las normas del señor Omar ibn Khattab. Por eso usted va a ver a veces hay un fanatismo y aceptan a un califa más que al propio profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque dicen, profeta tenía un problema que el profeta no era tan a favor de los árabes. Entonces vamos a elegir a alguien que sea más a favor de los árabes. Ni prefieren al señor Abu Bakr, tanto como prefieren al señor Omar Faruq, que ellos lo llaman. ¿Por qué? Porque daba un privilegio súper especial. Está en los libros de todos los historiadores suní y shia. No se puede negarlo. Quiere decir, ¿quién y por qué mató al señor Omar? ¿Por qué lo asesinó en la mezquita? Era un tipo, nosotros no estamos de acuerdo que sea creyente, no, era un tipo Firuz, su nombre era Firuz, que de una familia que no eran musulmanes. Esto le trajeron como esclavo a Firuz y era una persona que sabía muchos artes, de carpintería, no sé, de pintura, de montón de cosas. Era una persona que sabía mucho de arte. Entonces, el dueño de este esclavo persa, Firuz, le utilizaba y le humillaba y le daba muy poco de sueldo. Ese esclavo fue donde el señor Omar y le pidió ayuda, socorro. Es que mi dueño me está molestando, me está obligando. En el Islam nosotros requerimos la justicia, cosas así. Entonces el señor Omar le dijo, bueno, no le hice caso a él y le dijo, también tú haga para mí una molina para trigos. Entonces este tipo, esto que no era musulmán o era un musulmán muy débil, pero no era árabe y sufría una discriminación. Entonces por esta venganza fue a la mezquita y le atacó al señor Omar. ¿Por qué? Porque su petición, su denuncia fue descuidada, desatendida. Entonces quiso vengarse de esa forma tan fea, tan mala y que mató a un califa de los musulmanes que nosotros nunca estamos de acuerdo de hacerlo porque Imam Ali alayhi salam siempre estaba en contra de romper las normas de Dios. Y eso era haram. Pero esa persona de su cuenta lo hizo. ¿Lo ves? Entonces incluso el señor Omar fue víctima de la discriminación que hacía en contra de los no árabes. O vamos a decir, pagó por ello. Entonces en esa carta que hizo Muawiyah, que habla sobre la tradición del señor Omar, dice, haga lo mismo que el señor Omar hizo. En Ziyad ibn Abi, lo dice esa carta a Ziyad ibn Abi. Muawiyah lo dice a Ziyad ibn Abi, haga las normas que puso el señor Omar. ¿Cuáles son? Primero, humilla a los no árabes. El árabe puede casarse con quien le da gana, pero no árabes no pueden casarse con mujeres árabes. Los árabes pueden recibir herencia de los no árabes, pero los no árabes, los ayam, no pueden recibir herencia de los árabes. Ponga el sustento de ellos, la riqueza como un sueldo de ellos mucho más bajo en comparación con los árabes. En las batallas, póngalo delante del ejército para que abren el camino, que mueran. Ellos no tienen el derecho de dirigir el rezo porque no son árabes. Solo árabes pueden dirigir el rezo. Interesante, Muawiyah ya. Estamos entendiendo de dónde viene la arabización. Entonces dice, ninguno de ellos no tiene el derecho de dirigir la oración. Dice, cuando hay un árabe en un grupo, una persona que no es árabe no puede liderar ese grupo. Aunque los árabes sean minoría, en la primera fila de rezo siempre deben venir primero los árabes y después no árabes. Ya un privilegio total a los árabes. No dé el gobierno de ninguna ciudad, ni de las ciudades lejanas, ni de un pueblo a la persona que no sea árabe. Ninguno de ellos no puede ser juez. Ninguno de ellos no puede ser sabio para dar dictamen, para dar fatwa. No. Incluso hasta hoy en día, eso no estaba hablando de Sunna Shia, entre todos. Incluso hasta hoy en día hay algunas personas que cuando quieren tomar un sabio para seguirle,
lo primero lo preguntan, si es árabe o no es árabe. Si es árabe lo siguen, si no, lo rechazan. ¿Lo ves? Incluso en Irak, por ejemplo, hay algunos que dicen así, ay, solo nosotros seguimos a alguien que sea árabe. ¿Lo ves? Aunque el gran ayatollah en Irak es iraní. Ayatollah Sistani es de Sistán, la provincia de Irak. Entonces dice, cumpla con la sunna del señor Omar, dando privilegio a los árabes y discriminando a los no árabes. Vamos a ver qué dice el Sagrado Corán. Ya que hemos entendido esa gravedad de ese problema, que ya descuidar a los no árabes y dar privilegio a los árabes y pensando que todo lo que viene de la cultura árabe está bien y pensando que el Islam significa arabismo. El Sagrado Corán es muy, muy crítico al respecto del arabismo. Incluso habla de los árabes originales, que son Arab, los beduinos, los árabes que son, podemos decir, los más puros árabes. Es decir, en el arabismo, los más puros son los árabes beduinos. Entonces el Sagrado Corán los titula Al-A'rab. Al-A'rab significa árabes beduinos, los árabes originales. ¿Sí? Entonces el Sagrado Corán lo critica bien fuerte a esa gente. ¿Por qué? Porque esa gente, aunque después dijeron que han entrado en el Islam, pero preservaron su cultura preislámica, arábica. Por eso son criticados por el Sagrado Corán. El Sagrado Corán los titula como hipócritas, como cobardes, como gente que descuida las normas de Dios. ¿Por qué? Porque aún siguen aferrándose a cultura arábica preislámica. El Sagrado Corán exige que todo el mundo solo agarre al Islam y a las enseñanzas del profeta sallallahu alaihi wa sallam y dejar sus cosas preislámicas que son prohibidas. Hay que dejarlo. Por ejemplo, una de las cosas que entre los árabes era muy famoso y muy criticado por el Sagrado Corán era vínculo tribal en el lugar de vínculo de la fe. Ellos decían, Onsor akhak zaleman o mazluma. Ayuda a tu hermano, que es de tu tribu, sea opresor o oprimido. Que a mí no me importa que mi hermano como es, sea creyente o incrédulo, justo o injusto, opresor o oprimido, no me importa. Es mi hermano, lo voy a apoyar. Así era. Ese fanatismo tribal, hasta hoy en día, en algunos países, por ejemplo en Irak, ellos votan por tribu. Por ejemplo, usted va a hablar con el jefe, sheikh del tribu, de una tribu, jefe de una tribu, jeque de un tribu, y ese jefe lo compra y lo paga y todo, y dice, ¿a quién votar? A fulano de tal. Entonces ya has comprado el voto de toda esa tribu. Es decir, todo el mundo lo va a votar. Son problemas muy, muy graves. Que eso no tiene nada que ver con el Islam. El Islam dice, busca la verdad. Busca la verdad. Donde está la verdad, agarra la verdad. No importa esa verdad, de mi ciudad, de mi país o de otro. Vamos a ver qué dice el Sagrado Corán, Surat Tauba, capítulo 9 del Sagrado Corán, aleya 97, para adelante. Primera aleya, dice, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. الأعراب أشد كفرا ونفاقا. Los árabes. En la traducción pusieron solo beduinos, pero no es correcto. Al-A'rab. La palabra es Al-A'rab. Árabes originales. Los árabes originales son los más infieles, los más kufr, ashaddu kufran. Kufr significa la persona que cubre la verdad. A sabienda. Conoce la verdad, la rechaza. Por su fanatismo. In al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa. Los árabes originales beduinos son los más lejanos de la verdad, los que ocultan la verdad, son los más infieles. Y los más hipócritas. وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. Y los más propensos a ignorar las leyes que Dios ha descendido, Dios ha enviado, contenidas de la revelación de Dios a su enviado. Wallahu alimun hakim. Dice, Allah ya'lamu hududa ma anzala Allahu ala rasulih, wallahu alimun hakim. Pero Dios es omnisciente y el más sabio. Y siguiente aleya, que es Surat Tauba, capítulo 9, aleya 98, dice,
ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. Dice que algunos de esos árabes considera como onerosa obligación pecuniaria la que gasta y acechan vuestras vicitudes, que sea ellos los que sufran un revés. Allah todo lo oye, todo lo sabe. Pero dice, entre los árabes también, beduinos, hay grupo de la persona que creen en Dios. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Y entre los árabes beduinos, entre los árabes originales, hay grupos que creen en Dios en el día del juicio final y paga limosna para acercarse a Dios. Y quiere decir, entonces dice, ellos son las personas que Dios los lleva bajo su misericordia y Dios es perdonador y misericordioso. Quiere decir que no todos los árabes, por ser árabes, son buenos. Eso no es una ventaja. Y no todos los árabes, por ser árabes, son malos. No. Son como cualquier otra etnia. Son como cualquier otra etnia. Pero, ya que saben idioma árabe, tienen más acceso al texto sagrado. Con más facilidad pueden aprender el rezo. Con más facilidad pueden acceder al Sagrado Corán. Eso no les dará una ventaja, les dará una responsabilidad. Tendrán una responsabilidad más grande. En otra ley del Sagrado Corán, el Sagrado Corán explica que lo que es importante es la fe, es la práctica, no ser árabe o no árabe. Y sigue en la misma sura, capítulo 9 del Sagrado Corán, sura At-Tawbah, aleya 101, dice: وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ. Y dice, oh creyentes, oh profeta, de esa gente que les rodean, están a su alrededor, vienen a la mezquita y todo, son árabes hipócritas. Quiere decir, en su corazón tienen incredulidad, en apariencia dicen que son creyentes. Quiere decir, esa ley del Sagrado Corán está testificando que entre los compañeros del profeta sallallahu alaihi wa sallam hubo personas hipócritas que en apariencia decían ser creyentes y en su profundidad eran hipócritas. Muy claro lo dice. Surat At-Tawbah, capítulo 9, aleya 101. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. Entre los árabes beduinos que os rodean y entre la gente de la ciudad de Medina, en el tiempo del profeta del Islam, hay hipócritas que obstinan en su hipocresía. Maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum. Ustedes no lo conocen. Nahnu la'lamuhum. Nosotros lo conocemos. Sanu'adhibuhum marratayn. Lo vamos a castigar dos veces. Thumma yuradduna ila adhabin azim. Entonces lo vamos a enviar de vuelta hacia un castigo doloroso, hacia un castigo terrible. Les vamos a dejar como la tarea ir a ver la palabra al-A'rab, los árabes beduinos, primero que lo veas cómo lo han traducido, quitado el concepto árabe de la palabra, solo pusieron beduinos y tú nunca vas a entender a qué refería con la palabra al-A'rab. Y en segundo lugar, vamos a entender dentro de qué concepto el Sagrado Corán acepta a los árabes y dentro de qué concepto los rechaza, como cualquier otro grupo étnico y racial. El Sagrado Corán, cuando habla de la virtud, según el Sagrado Corán, todas las etnias son iguales. En el Surat Al-Hujurat, capítulo 49, aleya 13, dice, Surat Al-Hujurat, capítulo 49, aleya 13. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Oh gente, os hemos creado de un varón y una hembra, Adán y Eva, y hemos hecho de vosotros pueblos y tribus y etnias y razas.
¿Por qué? ¿Por qué lo hizo así? Para que puedan conocerse uno a otro. Mira, si todos nosotros fuésemos copia de otro, todos iguales, todos igualitos, no podría diferenciar, eso es Juan, eso es José, eso es Sheikh, no lo podría diferenciar, todos eran una copia. Por ejemplo, ahora te van a dar un celular de la misma marca y 10.000 de eso, todos son lo mismo, todos son iguales, todos son copias. No lo podrías, porque no son de diferentes razas, ¿me entiendes? No tenemos un celular, por ejemplo, Samsung, no sé, A20, de un color, no sé, ese y otro de otra raza, no. Entonces esas diferencias raciales, étnicas, nos ayudan a tener caras diferentes. Por eso vale poner una foto en el pasaporte, así ahí dice, mira, es diferente. Una persona es gorda, otra es delgada, otro es blanco, amarillo, negro, para que puedan, cuando se van a mezclar las etnias, entonces van a formar más pueblos diferentes. Cada uno tiene una cara diferente, gracias a la creación de Dios. Eso ni es una virtud, es una bendición de Dios que somos diferentes en la cara. Y bueno, esto no más. Dice, para que puedan conocerse uno a otro. Para Dios, inna akramakum indallahi atqakum. Ante los ojos de Dios, la persona más virtuosa, la persona más allegada, es quien es el más piadoso, es quien cumple mejor con las normas de Dios. Entonces, en siguiente aleya, es como que te está quitando una duda. Dice, Suratul Hujurat, ese mismo capítulo que le estoy diciendo, que Dios dice, la etnia no importa, es solo para poder conocer uno a otro. Y lo más importante, el más piadoso, el siguiente aleya, que es aleya 14 de Suratul Hujurat, capítulo 49 del Sagrado Corán, dice, قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا. Los árabes originales baduinos dicen que hemos creído. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا. Oh profeta, diga a ellos que ellos no han creído. Oh profeta, diga a esos árabes baduinos que ellos no son creyentes. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. Pero digan que solo hemos convertido al Islam, no más. Porque de la palabra al corazón cuesta la práctica. Escribe esa frase. De la palabra decir que soy musulmán hasta la fe que está en el corazón cuesta la práctica. Quiere decir, desde cuando dices que eres musulmán, cuando empiezas a practicar, hacer los rezos, ayuno, ayudar, todo, poco a poco esa palabra lo vas a absorber en tu corazón. Es como una semilla que empiezas a regarlo con tus prácticas, hermano, no con la palabra. Si sea solo pura palabra, es hipocresía. Entonces el Sagrado Corán ordena al profeta del Islam, dice a esos nuevos conversos árabes baduinos que dicen, ya somos creyentes. Diga, no, falta. Ya solo tú en apariencia eres musulmán y te respetamos como musulmán, pero para entrar la fe en tu corazón necesitas la práctica. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. Digan que hemos abrazado el Islam. Ya somos musulmanes. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Aún la fe no ha penetrado en sus corazones. Aún la fe no ha llegado a sus corazones. Eso cuesta tiempo y la práctica. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Si obedeces a Dios y a su mensajero, la yalitkum min a'malikum shay'a. Entonces, ya que vas a obedecer a Dios, a Allah y a su mensajero, no menoscabará nada vuestras obras anteriores. Entonces, dice, Inna Allaha ghafurur rahim. Dios es el más perdonador porque nos ayuda, nos perdona y nos quita la maldición de los pecados si nos arrepentimos de lo que hemos hecho anteriormente. Y es Rahim, es el misericordioso, nos abrirá más oportunidades para llegar a Dios. Entonces, tomando todas esas aleyas del Sagrado Corán, teniendo en cuenta esto, vamos a concluir de esa forma. Ser árabe o ser persa no te da, podemos decir, ventaja. Aunque algunos sabios sunitas, escúchalo bien, que nunca te lo han contado. Algunos sabios sunitas, incluso algunos sabios shia, vamos a reconocerlo,
dijeron, ay, bueno, los árabes no tienen virtudes, entonces los persas tienen virtudes. Y agarraron algunas palabras del profeta del Islam, sallallahu alaihi wasallam, para dar más ventaja a los persas. En esto también, en la interpretación de algunos capítulos del Sagrado Corán, cuando habla a los árabes cobardes que no participan en las batallas, por ejemplo, en Suratul Ma'idah, capítulo 5 del Sagrado Corán, aleya 54, dice, habla a los creyentes, que mayoría de ellos eran árabes, dice, Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinih. Oh creyentes, si alguno de ustedes va a volver de la fe, va a ser apóstata después de la fe, فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Después Dios va a traer, va a sustituir en lugar de vosotros a un grupo, a un pueblo que Dios los ama y ellos aman a Dios. أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Ellos no son soberbios con los creyentes. No tienen ese fanatismo étnico, ese fanatismo racial. Son humildes con los creyentes. أَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ. Son fuertes en contra de los enemigos. يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Son valientes en la lucha, luchan en el camino de Dios. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Y ellos no tienen miedo de los reprochadores. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Eso es la virtud y la bendición, el favor, mercedes de Dios, que lo da a quien Dios quiere, y Dios es quien da abundancia y es que sabe todo. Entonces, según algunas narraciones que están mencionadas en las fuentes sunitas, después vamos a ver qué significa, por qué y todo eso, que dice un día se le preguntó al profeta del Islam sobre la interpretación de esa aleya. Oh árabes, oh creyentes. No dice árabes, dice creyentes. Oh creyentes, si sean débiles, entonces Dios va a traer otro grupo, un pueblo, para sustituirles, que tiene tantos caracteres. Entonces dice, un día, el profeta del Islam tocó el hombre de Salmón de Irán, Salmón Farsi, Salmón persa. Entonces, dice, Robia anna nabiyya sallallahu alayhi wa alihi su'ila an hadhihi al-aya. Se le preguntó sobre esa ley del Sagrado Corán, la interpretación, Suratul Ma'idah, capítulo 5, aleya 54. Entonces, así pegó al hombro de Salmón y dijo, él y los suyos. Entonces dijeron, mira, cuando dijo él y los suyos, quiere decir los persas. Y después, en las fuentes sunitas, dicen, لو كان الدين بالثريا تناوله رجال من أبناء الفارس. Si la sabiduría y el conocimiento está en la estrella más leja, un grupo de la gente persa lo llegarán y lo alcanzarán. Entre otras narraciones que usted va a ver, que por ejemplo, en la interpretación de la aleya 38 y 39 de Sura Tawbah, capítulo 9 del Sagrado Corán, ya que no tenemos mucho tiempo, le dejo para que usted lo pueda leer, que habla de las personas débiles en la batalla. Entonces dice, si ustedes no lo hagan, Dios le va a sustituir en lugar de vosotros. Entonces dice, mira, ¿a quién va a sustituir en lugar de quién? A los ayam, a los persas, en lugar de los árabes. O en Surat Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que es capítulo, si no me equivoco, es 47 del Sagrado Corán, sí, 47 del Sagrado Corán. Aleya 34 también dice, si ustedes sean débiles que vuelvan a apostasía, entonces Dios yastabdil qawman ghayrakum, le va a sustituir con un pueblo diferente, thumma la yakunu amthalakum, no van a ser débiles como vosotros. Bueno, entonces vamos a ver, ¿esto qué significado tiene? ¿Acaso uno por ser iraní o por ser persa tiene una virtud? ¿O debemos interpretar estas narraciones de otra forma? Primero vamos a ver, mira hermanos, de los 6 libros correctos de la escuela Sunna, que son Sahih y Sete, todos los escritores eran de Persia antigua. Por ejemplo, Sahih Bukhari, el libro correcto de Bukhari, es de la ciudad de Bukhara. Y Bukhara era una ciudad muy, muy importante en la civilización persa. Hasta hoy en día hay personas ahí que hablan persa. Hoy en día es una ciudad del país Uzbekistán en español,
Pero él era una persona de ese gran Persia. El libro correcto de Muslim, Sahih Muslim, Muslim ibn Hajjaj Neishaburi, era de ciudad Neishabur de Irán, sur de Mashhad. Igual iraní. Bukhari iraní. Sahih Muslim iraní. El Muslim. Sunan Abi Dawud de Hafiz Abu Dawud Suleiman ibn Ash'as Sajestani. Sajestani hoy en día tenemos esa provincia, se llama Sistán. En aquel entonces lo llamaban Sagestán. Y él también es iraní, persa. Sunan Tirmizi de la ciudad Termez, que hoy en día es una ciudad de Uzbekistán, cerca de Afganistán, pero en aquel entonces era de Persia. Sunan Nesa'i de la ciudad Nesa, una ciudad cerca de Marv, en Khorasán, en Irán actual. Era también persa. Sunan ibn Majah de Muhammad ibn Majah era de la ciudad Qazvin, Caspian, de Irán. Entonces los 6 libros correctos de la escuela Sunnat de los escritores iraníes, persa. ¿Por qué? Porque los iraníes, debido a la civilización que tenían, cuando les llegó el Islam, se convirtieron como los pioneros en la ciencia y sabiduría y el conocimiento de la civilización islámica. Bueno, entonces a ellos les importaba narrar narraciones para dar privilegio a los persas. ¿Lo ves? Entonces hay muchas narraciones, que, por ejemplo, de Abu Huraira, por ejemplo. Dice, Abshiru ya bani Farukh, falau kana al-iman mu'allaqan bi-thuraya, la tanaluhu al-arab. Oh, les voy a dar la buena nueva, oh hijos de Farukh, de los persas. Si la fe esté colgada a las estrellas, Soraya, la estrella más alta, entonces los árabes nunca lo van a alcanzar. La nalathu al-ajam, la gente que son ajam, los persas, lo van a alcanzar. La gente que no son árabes lo van a alcanzar. En otra narración que en la escuela Sunna del hijo del señor Omar, interesante, ¿no? Como el hijo de Omar contradecía a su papá. Dice que قال النبي صلى الله عليه وآله رأيت غنما سوداء دخلت فيها غنم كثيرة بيض. Una narración de la escuela Sunna. Yo no quiero ni afirmar ni rechazar, solo te estoy contando que está en el libro Kanzul Ummal, tomo 12, página 92. Dice que soñó un día. No estoy ni de acuerdo ni voy a rechazar, solo te estoy contando lo que en la escuela Sunna narran sobre este tema. Dice que un día profeta del Islam decía que he soñado que un grupo de corderos negros, de repente corderos blancos se van a mezclar con ellos. Entonces, qalu fama awwaltahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ¿Cómo lo vas a interpretar? Dijo al-ajam, los no árabes, los persas, van a mezclar con ustedes en la fe y en nacimiento. Entonces, qalu al-ajam ya Rasulullah. Entonces el mensajero de Dios le respondió: "Law kana al-iman mu'allaqan bi-thuraya, lanalahu rijalun min al-ajam wa as'adahum bihi al-fars." Los más felices, los más prósperos de ellos son la gente de Fars, de Persia. Hay muchas otras que dicen, por ejemplo, si la fe esté colgada a la estrella más alta, lo van a alcanzar la gente de Persia. Si la sabiduría esté colgada en la estrella más alta, solo la gente de Persia lo van a conseguir. Está, por ejemplo, لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء الفارس حتى يتناوله. La gente de Persia lo van y lo agarran. Está en el libro correcto de Sahih Muslim, tomo 7, página 191. Interesante como y en el libro Musnad de Ahmad ibn Hanbal, que Ahmad ibn Hanbal era árabe, no era persa, pero igual tiene esa narración, pero en lugar de la fe dice la ciencia, conocimiento, sabiduría, al-ilm. Si el-ilm, la sabiduría, conocimiento está colgada a la estrella más alta, los persas llegarán y lo alcanzarán. Y en otras narraciones también hay. La pregunta es, ¿por qué insistieron en ello? Algunos dijeron, debido a que esos sabios sunitas persas querían hacer algo para apoyar, porque se sentían como humillados, porque siempre dentro de los árabes sunitas, en los omeyas, abásides, era como un desaprecio hacia ellos. Entonces ellos inventaron este tipo de narraciones, incluso cambiaron algunas narraciones. Cuando el profeta del Islam indicaba hacia Salmán, no quiere decir de etnia de Salmán, de la raza de Salmán, no, quiere decir del comportamiento de Salmán, que es un buen creyente, fiel, seguidor de Ahlul Bayt alayhimus salam. Eso es la interpretación que nosotros damos. Decimos, una persona por ser persa no lleva virtudes. Tenemos muchos persas muy corruptos, muy corruptos.
Los iraníes corruptos tenemos más corruptos que los árabes corruptos. Quiere decir, una persona por ser persa no lleva más virtudes que una persona por ser árabe. Ni al contrario, ni por ser andino, ni por ser indio, ni por ser blanco, ni negro. Eso es la interpretación que nosotros damos. ¿Por qué? Porque el Sagrado Corán nos explica. Quiere decir, el carácter del creyente es lo que vale. Quiere decir, la fe en la boca y en la práctica. Pero esto vamos a decir, ay, mira, no solo persa, vamos a conseguir el conocimiento, la fe y todo. Eso hay que tener cuidado. Por ser persa, no. Pero por ser valiente, sí. Hay narración del imam Kazem alayhi salam que, por ejemplo, habla de la ciudad de Qom, que dice al final de los tiempos, قال رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحق. Se levantará un hombre de la ciudad de Qom, que muchos lo interpretan al imam Khomeini. Dice, يجتمع معه قوم كزبر الحديد. A su alrededor van a congresarse, van a reunirse con él, grupo de la gente. No dice persa, ojo hermano, no dice persa, dice grupo de la gente, que dice creyentes. Fuerte como el filo de la espada. La tuzilluhum ar-riyah al-awasif. Los vientos fuertes no lo pueden temblar, no lo pueden mover. A esos hombres fuertes que son alrededor de ese hombre de Qom, que dicen, puede ser que sea Imam Khomeini. Wala yamulluna min al-harb. No se cansarán del fuego de la guerra, no se cansarán, no se retirarán. Dicen, van a resistir. Wala yajbunun. No son cobardes. وعلى الله يتوكلون. Su confianza está en Dios. والعاقبة للمتقين. Y el final feliz es para los piadosos. No dice para los persas, no dice para los iraníes, no dice para árabes, no, para los piadosos. Hoy en día la ciudad de Qom es el centro de estudio de miles de más de 120 países diferentes. En esta ciudad, lo importante no es ser persa o árabe, lo importante es tener el conocimiento. Por eso yo, siendo persa, doy preferencia a los queridos hermanos latinos que hablan español. Por supuesto, aún en Irán también hay personas ignorantes que piensan que ser persa es más preferido que ser árabe o latino. Nosotros luchamos en contra de esa ignorancia de persismo, ignorancia de arabismo o cualquier preferencia étnica, racial, es condenada en el Islam. Es un tipo del fanatismo ciego. Pero de ser fiel a la revolución, ser fiel al Imam Khomeini y lo que ha levantado, que no tienen miedo y son resistentes, como muchos hermanos. Aquí tenemos hermanos de Argentina, Colombia, cualquier otra parte del mundo viene y siempre son bienvenidos, porque eso no es el país de los persas. Nosotros consideramos que Irán es el país de los creyentes del mundo. Quiere decir, tú siendo un musulmán creyente, tanto derecho tiene que yo lo tengo. Aún falta, por supuesto, en nuestras normas, en un montón de cosas lo falta. Pero lo ideal para nosotros es así. Que Irán sea un país abierto a todo el mundo. Aún falta. Inshallah lo vamos a llegar. Pero téngalo bien claro, llevar una etnia, un idioma especial no te dará ventaja. Ser quechua o ser afrodescendiente, ser blanco, ser italiano, esto no te da ventaja, querido hermano. Y el mensajero de Dios, terminando con esta palabra, hay una narración muy linda del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, dice, as-sibaqu arba', los primeros pioneros en la fe son 4. Quiere decir que de todos pueden llegar a la fe. El mensajero dice, ana sabiqu al-arab, el pionero de los árabes en la fe soy yo. وَالصُّهَيْبْ سَابِقُ الرُّوم, Sohaib de Roma, el Sohaib bizantino, que era un compañero del profeta del Islam, era de Bizancio en aquel entonces. Dice, él es el pionero entre los romanos. وَسَلْمَانْ سَابِقُ الْفُرْس, y Salman al-Farsi es el pionero entre los persas. وَبِلَال سَابِقُ الْحَبَشَ, y Bilal, el que llamaba al-Azán, era un compañero muy fiel, muy creyente. Él era que amaba al Imam Ali alayhi salam tanto, y muchos shias que hoy en día tenemos en Siria, en Líbano, es gracias a Bilal, ese compañero afrodescendiente del profeta. Es el pionero de Habasha en Etiopía de hoy.
de África. Entonces, lo que el profeta nos indica, dice, ser pionero no significa la etnia, significa la práctica. Entonces debemos quitar de la cabeza que el Islam significa una cultura, no sé, étnica o racial o algo así. Nada de eso. El Islam, es la verdad. Yo, como musulmán, debo ser fiel a la verdad, no al arabismo, persismo, o vamos a tener un centro islámico en América Latina, que ahí vamos a hablar, vamos a dar la charla en árabe, en turco, en persa. Yo no estoy de acuerdo. Los religiosos, sean árabes, sean persas, sean turcos, deben aprender el español. Por eso yo fundé un centro de estudio de español aquí en Irán, aquí en mi ciudad Qom, y conmigo aprendieron cientos de religiosos. Ustedes que me están ahora escuchando conocen. Muchos de ellos que llegaron al continente, ustedes conocen que aprendieron español. Gracias a Dios, no gracias a mí, yo soy un siervo de Dios. Yo solo, gracias a Dios, hemos llegado a tener muchos religiosos. Y eso es el camino que debemos continuar, queridos hermanos. El camino es del Islam, de la verdad, y quitar de la cabeza todo lo que sea racial, étnica. Que Dios le bendiga, queridos hermanos. Inshallah que van a buscar la tarea de hoy. Vean cómo el arabismo está afectando la difusión del Islam. Entre los Shia, entre los Sunna, ambos sufren ese problema. ¿Cuántos religiosos llegan a América Latina y no hablan español? No hablan español, ni hablan portugués. Eso es el grave problema, hermano. Analiza leyes del Sagrado Corán que hablan sobre las etnias. Por ejemplo, sobre al-A'rab. Le voy a dejar el enlace para que lo puedas estudiar, lo puedas ver. Primero, cómo lo han traducido y después analízalo. Cómo Dios y por qué los critica. Inshallah que Dios le bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.